Me da gusto estar otra vez con ustedes, ahora que estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Estoy seguro que hace 8 días ya dieron la introducción, entonces pues ya no vamos a abundar mucho, más que algunos datos interesantes, ¿no? Se dice que este fue el primero de los 4 evangelios en ser escrito, si no el primero, fue el segundo, pero ahí en eso estamos. Y bueno, sabemos que Marcos no fue de los 12, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Marcos? También conocido como Juan Marcos. ¿Quién era? Era sobrino de verdad. Ajá, era su sobrino, ¿verdad? Fue al viaje con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero hubo una situación que se narra ahí en los Hechos. Dice que ya después Pablo no quiso que fuera con él, ¿verdad? Yo recuerdo hace 8 días que esta clase la tuve con los jóvenes. Y yo decía, bueno, parece que al principio pues no era tan entregado, ¿no? Alguien diría que no estuvo dispuesto a arriesgar, ¿no? Porque los viajes de aquellos entonces no eran como los de hoy, ¿verdad? Había naufragios, había todo tipo de peligros, enfermedades, y eso es muy diferente a hoy, ¿no? Y podemos ver que al final el apóstol Pablo lo manda a llamar, ahí cuando estudiamos las cartas a Timoteo, no sé si se acuerdan, que lo manda a llamar, ¿no? Le dice que le lleve un capote y otras cosas que había dejado, ¿no? Y era muy cercano. El apóstol Pablo estaba acabando sus días porque él ya sabía que estaba para ser sacrificado, él así lo dice. Y uno de los más cercanos era precisamente Juan Marcos, ¿no? Entonces esto nos da a entender algo, ¿no? Como a veces la vida del creyente pues, tiene altas y bajas, ¿no? Y es bueno pensar que si ahora tú piensas que estás en baja, pues no te desanimes, ¿no? Va a venir la alta. Entonces, es un compromiso para todos, ¿no? Para que no nos apartemos, no pensemos que todo el tiempo es así, y que pues, nos comprometamos al servicio de Dios, ¿verdad? Precisamente el tema principal de Marcos es el siervo perfecto, Jesucristo como el siervo perfecto de Dios, ¿verdad? Comisionado, encargado con una serie de tareas específicas, ¿no? La principal y la más importante, pues la salvación de los hombres, ¿verdad? El que nuestro Señor Jesús, desde que nació hasta que entregó la vida en la cruz, ese fue su propósito, ¿verdad? Ese siempre fue el plan de Dios para redimir a la humanidad. Y bueno, estoy seguro que algunos de nosotros recibimos la lección, porque ahora estamos basándonos en los estudios que da la asociación. Entonces no sé si algunos están familiarizados, otros están muy familiarizados, porque al menos yo cuando llegué aquí en esta iglesia siempre estábamos con los estudios de la asociación, ¿no? Que son una serie de libritos. Algunos, si no los conocen, hay libros, por cierto, ahí están en ese estado, que es un programa que abarca toda la Biblia en 4 años. ¿Sí los han visto o no? Bueno, algunos sí, otros no. Abarca toda la Biblia en 4 años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y precisamente hoy queremos retomar un poco el ritmo de la asociación, porque toda la asociación lleva los estudios al mismo tiempo. Entonces, ahorita todas las iglesias que son como las nuestras, en todas están llevando el estudio de Marcos, ¿sí? Nada más que nosotros entramos a medio año, pues ahorita, y estamos estudiando un libro pasado, ellos tienen uno nuevo, pero es el mismo evangelio, pues. Y cuando entremos, primeramente Dios, y todo sale bien, en enero vamos a estar con los libros que tienen todos y con el tema que tienen todos en toda la asociación, ¿sale? Es muy interesante porque creo que estos son los que editan en Orizaba, ¿no? En Orizaba también. Entonces, algunos saben, otros no, pero hay un libro por ahí que se llama Conociendo mi casa, que habla acerca de cómo la asociación se fundó y empezó a crecer, ¿no? Y es interesante porque fue a través de una imprenta, que precisamente es donde nos llega mucho material de estudio, ¿no? Entre ellos, estos libros y otros, una publicación que se llama El Sembrador. ¿Sí la conocen o no? Es un folleto nada más, de una página doblada, y ahí dice El Sembrador. Así se llama la imprenta, El Sembrador. Y bueno, por eso en algunos lados, si alguien les dice, ¿son del Sembrador? Es por la imprenta, ¿no? Y por el folleto que circula en las iglesias. Bueno,
vamos a entrar a nuestro estudio. Tiene como título lección 2, problemas externos del siervo. Había muchas situaciones que rodeaban a Jesús en su servicio. Entonces, bueno, hace 8 días estoy seguro que aquí hablaron acerca de lo último que se vio en el capítulo 2 fue como Jesús echaba fuera demonios y había sanidades, ¿no? Bueno, pues a partir del capítulo 2 esto no cambia, ¿no? Es una serie de milagros, una serie de situaciones muy interesantes. Es muy amplia la lectura, es el capítulo 2 y 3. Y solamente vamos a repasarlo porque estoy seguro que la mayoría de nosotros conoce estos sucesos acerca de la vida de Jesús. Yo tengo aquí una lista. Vamos a leer ahorita la lectura correspondiente. Pero vean, ¿quién no conoce cuando un paralítico es sanado y bajado por el techo de una casa? Yo creo que todos hemos leído esa emoción, ¿verdad? El llamado de Leví. ¿Quién era Leví? ¿Quién era Leví? Mateo, ¿verdad? El discípulo que conocemos como Mateo. Y todos sabemos cómo fue llamado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Estaba sentado en la mesa de los impuestos, Jesús lo llama y lo sigue y se vuelve uno de los 12 después. ¿Quién no conoce la porción acerca de los ¿cómo se llama? Cuando remendan un vestido nuevo con un paño viejo y donde ponen el vino nuevo y no desnuevos? ¿Sí hemos escuchado esa enseñanza? Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? La lectura también abarca acerca del día de reposo, cuando los discípulos de Jesús pasan por un campo y cortan con sus manos trigo y lo tallan con las manos para comerlo, ¿verdad? ¿Sí lo hemos leído? La mayoría sí. Un varón que tiene la mano seca y Jesús lo sana. Yo creo que la mayoría lo hemos leído, ¿verdad? La elección de los 12 discípulos es la lista de los 12 discípulos cuando Jesús los llama y los nombra apóstoles. Las porciones que abarcan el reino de Satanás, Satanás no puede estar contra el mismo Satanás. Y por último, el pecado imperdonable es cuando se habla acerca del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahí está la situación. ¿Qué lecturas tan clásicas y tan interesantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a la lectura que debemos de hacer, la lectura recomendada, que es precisamente la que abarca Marcos 3, del 1 al 12. Vamos a leerlo uno y uno. Marcos 3, del 1 al 12. Ya están en el lugar, ¿sí? ¿Ya? Marcos 3, ¿no? Vamos a leerlo. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo se sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es preciso en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. De Jerusalén y de Judea, y de los estados de Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Bueno, ahí acaba la
la lectura recomendada. Entonces, pues podemos ver que cuál es la situación, ¿no? Un hombre que fue sanado, y de hecho ya había varias controversias, ¿no? De hecho, esta sanación tiene un contexto, el contexto viene desde el capítulo 2. Entonces, yo ayer compartí ahí en los grupos que hicieran su lectura, ¿sí? ¿Quién hizo su lectura, hermanos? Hace la mano. A ver, nada más 3. Eso está muy mal. Bueno, les digo por qué, porque a veces si no se entiende el contexto, pues no, tenemos una lectura aislada, y por ejemplo ahorita leer 2 capítulos, y de hecho ya lo que acabamos de leer, que la lista que les dije de los temas que vienen acá, pues casi se podría hacer una predicación con cada sección, ¿no? Pero claro que hay un contexto amplio, ¿verdad? Dentro de ese contexto, por ejemplo, vemos en el capítulo 2 la primera parte, ¿no? En el capítulo 2, un paralítico es sanado. En sus Biblias seguramente así viene, ¿no? La sanación de un paralítico. Donde dice que, vean, por ejemplo, en el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, es muy conocida, ¿verdad? Pero bueno, las preguntas que nos hace nuestro libro y en las cuales debemos reflexionar precisamente van de cuáles eran estas cosas externas por las cuales las personas que no creían en Jesús, ¿verdad? O que estaban en contra de Jesús, lo acechaban, ¿verdad? Y siempre estaban buscando ocasión para atacarlo, ¿no? Claro que nuestro Señor, precisamente a raíz de esa conducta, Él aprovecha para afirmar su posición, ¿sí? En todo caso, aquí podemos ver que en esta porción, ¿qué es lo que cuestionan estos dice ahí, ¿quiénes eran? Escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Había ciertos grupos, ¿no? En los tiempos de Jesús. Había fariseos, había escribas, había saduceos, herodianos. O sea, era una sociedad con muchos grupos como lo hay hoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Hoy hay conservadores, hay partidos políticos, ¿verdad? Hay extremistas, hay de todo, ¿no? Pero es importante que tengamos ese contexto social, ¿no? Para este caso se dice que los escribas precisamente eran personas doctas en cuestiones de la ley, ¿sí? Ellos conocían la ley de Moisés, pero iban más allá a veces, ¿sí? A veces trataban de regular lo que pensaban que la ley era omisa, ¿no? Y todo el tiempo estaban haciendo preguntas, ¿no? De que, ¿será que en el sábado podemos, no sé, qué es lícito hacer o no el sábado, ¿no? Porque acuérdense que, por ejemplo, el sábado, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy, pues no podían hacer ningún trabajo, ¿verdad? Según la ley, tenían que guardar el sábado y no podían trabajar, ¿no? Todos los judíos desde el viernes en la tarde comenzaba a correr el sábado, ¿sí? Está interesante porque yo estuve leyendo algunos comentarios y dice que, por ejemplo, hacer un nudo se consideraba trabajo, y ese que hacía un nudo de una cuerda estaba transgrediendo la ley, ¿no? Y que solamente se le permitía hacer nudos a las mujeres para atarse sus prendas, ¿no? Y yo dije, es extremo, ¿no? También dentro de esas cosas que trataban de regular algunos escribas y estas personas estrictas en la ley, también se dice que no podían cargar cosas con las manos, ¿no? Pero que si podías mover la cosa con los pies, entonces no transgredías la ley. Y ya se imaginan la serie de situaciones que se daban, ¿verdad?
lo pongo como algo que a veces se sale de control, ¿verdad? Porque pues alguien diría, bueno, ¿cómo es eso, no? Bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿no? Primera pregunta que hace nuestro libro y la situación acerca de enfocar la lección, ¿verdad? Enfocar la lección. ¿Qué es lo que dice acá? Los problemas externos del siervo que nuestro Señor Jesús enfrentaba con la sociedad, dice que lo primero que trataban de cuestionar era su autoridad como hijo de Dios, ¿no? Entonces, en la clase pasada, dice que hubo un milagro, ¿verdad? Un milagro muy claro, ¿sí? Cuando una vez que Jesús fue bautizado, dice que, ¿qué sucedió? Dice que hubo el Espíritu Santo descendiendo en forma como de paloma, ¿y qué más? Una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, hay algo que haya que interpretar con una voz que retumba del cielo diciendo esta declaración. Creo que es muy claro, ¿no? Este es mi hijo amado, ¿verdad? En la transfiguración se oye la misma frase, pero al final se le agrega y dice, a él oíd, escúchenlo a él, escuchen a mi hijo, ¿sale? Entonces, bueno, había mucha gente ahí, porque mucha gente iba a Juan el Bautista, precisamente porque estamos en ese contexto de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía muchos discípulos que le seguían. Iban a escuchar qué decía acerca del arrepentimiento, ¿no? Cuando sucedió este milagro. Entonces muchos escucharon acerca de esta declaración que ya afirmaba quién era Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, pero su propio Hijo. Los mismos judíos de aquella época entendían claramente cuando Jesús decía que el Padre era suyo propio, de tal forma que era de la misma naturaleza. Entonces dice que lo querían apedrear porque decía hacerse igual a Dios, ¿sí? Es algo interesante, ¿no? Bueno, esto lo entendieron los 4 amigos, los que acabamos de leer, ¿verdad? Estos que llegaron a una casa donde Jesús estaba, ¿verdad? Y dice que era tal la multitud que pues, no se podía entrar, ¿verdad? Yo nunca he estado en una casa muy abarrotada, pero sí he entrado a lugares donde ya hay tanta gente adentro que pues, no se puede entrar, ¿verdad? No se puede entrar. ¿Qué hicieron estos varones? Por el techo. Bueno, se dice que en las casas de la región donde estaba Jesús, que normalmente las casas tenían escaleras externas. Entonces era fácil subir a los techos. Pero lo que no era fácil era entrar a la casa por el techo, porque por dentro no había escalera, sino que era por fuera. Se dice que entonces estos varones fue fácil subir, pero totalmente distinto bajar a la persona. Tanto que tuvieron que quitar el techo, ¿verdad? Entonces es algo interesante, ¿no? Podemos ver que hay hay un reconocimiento de estos varones acerca de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya el mismo Jesús, por el contexto de la escritura, dice que ¿qué vio en ellos? Fe. Estaban manifestando fe. Porque ustedes creen que si estos varones dudaran que Jesús tenía poder para hacer el milagro, ¿harían eso que hicieron? Entre 4 subir una persona y luego quitar el techo y luego bajarla con cuerdas. Si dudaran, no lo harían, ¿no? A lo mejor si tuvieran ciertas dudas, dirían, no, pero esperamos a que salga, ¿no? O ay, a ver cuándo, ¿no? No, ellos sabían que iba a haber un resultado, ¿verdad? Entonces, esa declaración es muy importante porque Jesús puede ver su fe. Jesús puede ver su fe. Y es interesante porque les digo que aquí en estas porciones son muy bellas porque casi de cada una se puede hacer una predicación, una meditación, ¿no? Por ejemplo, alguien diría, bueno, en un orden de prioridades, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a este varón? En primer lugar, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces, alguien diría, bueno, híjole, incluso la lectura sigue sobre esta misma situación, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es más fácil decir?
tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Esto lo dijo a causa de los escribas, ¿verdad? Que en su corazón estaban dudando acerca de Jesús. Ya Jesús había hecho muchos milagros y se estaba manifestando con poder, ¿verdad? Incluso había declaraciones claras acerca de quién era, pero no querían reconocerlo, ¿verdad? No querían reconocerlo. No, ellos no pensaban que él realmente fuera el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Cavilaban, querían encontrar algo para acusarlo, ¿verdad? Para decir que era una farsa lo que él hacía. Porque en los tiempos de Jesús había muchos maestros, ¿sí? Había muchos maestros con discípulos. Pero decían, a lo mejor yo me imagino que pensaron, este es un maestro más de esos farsantes, de esos que engañan, ¿no? Pero pues no era así, sino que Jesús estaba manifestando claramente su poder a través de los milagros, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué es más fácil? Si Jesús estuviera acá, ¿no? ¿Qué sería más fácil decir? ¿Perdonar pecados o sanar enfermos? Algo milagroso, ¿no? ¿El milagro es más fácil? ¿Qué es más fácil? La propia declaración, ¿no? ¿Qué cuesta? Tus pecados te son perdonados. Se acabó, ¿no? Ah, bueno. Pero a ojos de los escribas, yo imagino que dirían, ¿y eso qué, no? Cualquiera podría declarar eso. Ah, pero ¿qué dijo Jesús? Para que vean que hay autoridad en mí, ¿verdad? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Perdonar pecados? Que en todo caso él tenía autoridad. O que se levante, que sea sanado y que se lleve su lecho en el que trae. Bueno, véanlo. Levántate, le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso sucedió. Entonces, claro que para Jesús las dos cosas son posibles. Y tiene autoridad y poder para hacerlas, ¿verdad? Pero para los escribas, ninguna de las dos cosas era posible. Porque ellos mismos lo declararon y dijeron, nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Pero en la misma situación está, nadie puede sanar a un paralítico. Y peor que se lleve donde vino recostado, ahora que se lo lleve a su casa, ¿verdad? Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En este caso, para Jesús. Y ahí afirma su deidad. Afirma el carácter de Dios, ¿verdad? Que aunque ellos se llaman un hombre, en realidad es Dios manifestado, ¿verdad? Bueno, entonces ya no podían, era innegable, ¿verdad? Que estaban viendo algo específico. La manifestación de Dios entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué prueba, además de esto, si observamos la lectura, qué prueba una característica que solamente Dios tiene? Ahí en el versículo 8, en el 2:8. A ver quién puede decirnos, ¿verdad? Que solo Dios puede perdonar pecados. Puede perdonar pecados si No. En el verso 8. Él tenía el poder de ver más allá que la parte física. Ajá. ¿De qué se dio cuenta Jesús? Su corazón. Su mente y su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se le llama? Omnisciencia, ¿verdad? O sea, conoce todo, aún lo que está en la mente y en el corazón, ¿verdad? Porque ¿quién de aquí puede saber eso? Saber lo que estás pensando y lo que estás sintiendo en tu corazón. Pues nadie, ¿verdad? O sea, no, hay unos que dicen que hacen así como algo sobrenatural, ¿verdad? Pero no se compara, ¿verdad? Javi, ¿nos decía algo? Entonces, la mayoría sabemos que pues son charlatanes, ¿verdad? O sea, lo sabemos, ¿no? Pero Jesús lo sabía claramente sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Ahí lo dice, ¿no? Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Conoció siempre su intención, ¿verdad? Entonces, ese poder solamente es algo que solamente Dios hace, ¿verdad? Y no solamente de ellos, sino de todas las personas en el mundo. Dios conoce su mente y conoce su corazón, ¿sí? Y sabemos que, bueno, Jesús lo hizo porque Él es Dios, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios. Esa es la primera
cosa que atacaban a Jesús por esto, ¿verdad? Y todo el tiempo lo querían hacer caer respecto a esta situación. Pero él toma estas críticas, ¿verdad? Y afirma la verdad de que es hijo de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál de las dos opciones del verso 9 era más fácil para el Señor Jesús decir? Bueno, ya dijimos, ¿no? Las dos cosas posibles para Dios, imposibles para los hombres. Claro que la simple declaración, ¿no? A ojos de nosotros, decir que los pecados eran perdonados, no sería fácil, ¿no? Pero el milagro, pues no, ¿verdad? Y sin embargo Jesús hizo los dos. Pues claro que si tiene autoridad para hacer estos milagros, pues claro que va a perdonar los pecados, ¿verdad? Muy bien. Seguimos avanzando. Siguiente punto en el que Jesús era atacado, ¿verdad? Dice, porque él comía con publicanos y pecadores, ¿sí? Esta porción se encuentra en el capítulo 2, versos del 13 al 17. Entonces, si nos familiarizamos un poco, hacemos una lectura rápida. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Bueno, aquí habría que explicar otro contexto, ¿verdad? Recordemos que en los tiempos de Jesús, y yo estoy seguro que aquí la mayoría ya lo conoce, la tierra que hoy se le conoce como Palestina, ¿verdad? Que antes era la región de Judea. En los tiempos de Jesús no existía Palestina, es un invento moderno. En la región de Judea era una colonia del Imperio Romano, pues, para dejarlo claro, ¿no? Entonces, ¿quiénes gobernaban? Pues, había judíos políticos, ¿no? Políticos. Entre ellos los herodianos, ¿no? Era como un partido político, pues, que trataban de colocarse en puestos del gobierno, ¿verdad? Pero ¿de quién era el gobierno? Los judíos no se gobernaban a sí mismos, los gobernaban los romanos, ¿verdad? Gobernaban los romanos y ellos son los que cobraban los impuestos. Entonces, precisamente Leví, quien es Mateo, el del Evangelio de Mateo, era precisamente uno de esos cobradores, recaudadores de impuestos, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta aquí a todos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Casi a nadie, ¿verdad? Es muy raro el que diga, yo quiero contribuir a la nación. Como dice ahí la Constitución, dice que todo mexicano debe contribuir a la nación, ¿no? Pero lo que no te dice es que los impuestos van con todo, ¿verdad? Pero bueno, así era en los tiempos de Jesús, ¿no? Era más o menos lo mismo. Pero ¿qué situación había? Que como eran tratados como colonia, o sea, no era un gobierno de judíos para judíos, ¿verdad? Sino era un gobierno de romanos sobre judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Que se sentían precisamente colonizados, ¿no? Y los cobradores de impuestos cobraban el impuesto, pero pues todo iba para Roma, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Que pues aquellos que colaboraban con el gobierno romano pues, eran mal vistos. Y pues, ¿quiénes eran más mal vistos? Imagínense, ¿los militares o los cobradores de impuestos? Pues yo creo que los cobradores de impuestos todavía tenían, era peor su imagen que un militar romano, definitivamente. Porque todavía un militar romano, pues a lo mejor veían disciplina, ¿verdad? Otras características. Pero de un cobrador de impuestos, no, eran segregados. Se dice incluso que, aquí en la Biblia no lo dice, pero algunos comentaristas dicen que hay archivos donde a los cobradores de impuestos que se asociaban precisamente con los romanos eran expulsados de la sinagoga. ¿Y ustedes saben qué es para un judío que sea expulsado de la sinagoga? Pues es lo peor. Es lo peor, es casi como la excomunión, bueno, de los católicos, ¿no? O sea, los echan, ya no te puedes reunir, fuera, aquí ya no cabes, pues. Y así los echaban a estos personajes, ¿no? No, yo les digo que no, en la Biblia no lo dice, pero sí hay registro histórico que eso sucedía, ¿no?
Entonces, ¿se imaginan Jesús en una comida con Mateo? Y dice que ¿quiénes estaban ahí? Muchos publicanos, ¿verdad? Muchos publicanos, o sea, había muchos de estos cobradores de impuestos, ¿sí? Todos segregados, todos mal vistos por la sociedad, ¿verdad? Y pues claro, juzgados, ¿verdad? Porque no solamente cobraban los impuestos, ¿no? Sino que se dice que eran vistos como personas pues, muy avariciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que a su propio pueblo también lo defraudaban. Cobraban el impuesto y donde había alguna laguna legal, algo que no estaba claro, pues tómala, le echaban más ahí sumas y cobraban extra al gobierno de Roma, le pagaban un tanto y lo que sobraba para ellos, ¿no? Entonces pues, eran totalmente mal vistos, ¿no? Bueno, las preguntas que dice nuestro libro que debemos reflexionar son las siguientes, ¿no? Dice, ¿por qué incomodaba esto a los escribas y fariseos? ¿Por qué creen que les incomodaba? Hay dos sectores, ¿no? Los escribas ya dijimos quiénes eran, ¿no? No hemos descrito a los fariseos. Los fariseos eran una secta, ¿sí? Era una secta que pretendía guardar la ley de la forma más estricta, ¿sí? O sea, eran diferentes los escribas y los fariseos, pero que en esencia eran lo mismo en cuanto a religiosidad, ¿no? O sea, los escribas decían saber mucho, ¿verdad? Tanto que ahí escribían los libros y le aumentaban incluso a la ley. Y los fariseos, pues eran los que pretendían guardar todo a rajatabla, ¿verdad? Y que sabemos que no podían cumplir la ley al 100%, ¿sí? Estos eran los fariseos, ¿sí? Incluso se dice que fariseo significa apartado, ¿no? O sea, ellos mismos se segregaban de los propios judíos. O sea, ellos consideraban que había judíos que no eran dignos. Nada más ellos, los fariseos, eran los que realmente guardaban la ley, ¿no? Bueno, ¿por qué se incomodaban? Yo creo que ya es lógico, ¿no? Según el contexto que acabamos de explicar, ¿no? Pues como no lo van a ver mal, ¿no? Vean a Jesús, este que dice que es hijo de Dios, está aquí con todos estos pecadores, ¿no? Ahora, otra vez retomamos, ¿no? Decimos que Jesús tomaba estas situaciones precisamente para enseñar acerca de él. ¿Ah? Que dice nuestra pregunta, ¿por qué lo hacía el Señor? ¿Por qué Jesús se juntaba con todos este tipo de personas? Pues está muy claro, ¿no? Ahí en el verso 17, alguien de esta fila, ¿por qué lo hacía? Según el verso 17. Bueno, pues Jesús está diciendo, bueno, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como los escribas y los fariseos, ellos se tenían en un concepto como santos. Ellos decían, es como si dijera Jesús que ellos no estaban enfermos, ¿no? Sí. Yo no estoy enfermo, yo no soy pecador, yo no soy como los publicanos, ¿no? Y al ser señalados los publicanos como pecadores, ellos sí estaban enfermos. Sí. Entonces Jesús decía, pues, tú estás bien, ¿no? En tu concepto, en lo que tú piensas de ti, tú estás bien, no tienes necesidad de mí. Pero, por ejemplo, Leví ya había dado testimonio que quería buscar. Sí, pues es una situación interesante, ¿no? Porque ellos tenían un concepto de sí muy santo, ¿no? Según ellos, ¿no? Pero ¿era verdad? Pues no, ¿verdad? Todos necesitaban del perdón de pecados, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que se atrevían a juzgar, ¿no? Decían, juzgaban a los pecadores y juzgaban a Jesús. Pero Jesús les dice, bueno, si ustedes son santos, no necesitan de mí, ¿verdad? Entonces, ¿con quién tengo que estar? ¿Con ustedes que ya están muy santos? ¿O con los que necesitan realmente de Dios, ¿no? Con los pecadores. Pues ahí están, ¿no? Había muchos contextos de este tipo, ¿no? Porque, por ejemplo... Estaba pensando también, pues ahora nosotros mismos, ¿no? O sea, que cuando nos reunimos, ¿en qué conceptos nos tenemos nosotros? ¿Y cómo nos posiciona Jesús aquí? Sí. Cuando nosotros venimos a buscar a Cristo, reconocemos que venimos en una condición como enfermos, que tienen necesidad de Jesús, o como los santos, que somos santos. Y sí. Pues es para meditar, ¿no? No pensar que venimos aquí porque somos santos, sino porque... Si bien es cierto
que es clara la postura del creyente. El cristiano es santo por la obra de Cristo, pero, pero por su propio ser, pues todavía tiene naturaleza caída, ¿no? Hay pecado, ¿no? Y yo pensaba en el otro aspecto, ¿no? A veces también nosotros pensamos en con quién nos asociamos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces pensamos siempre en personas que de buenas costumbres, ¿verdad? Que sí o no. Pero a veces, cuando analizamos estas conductas de Jesús, pues él contravenía todos los estándares sociales, ¿no? Lo vemos sentado con publicanos, con gente que eran pecadores, ¿no? Dice ahí. Y también en otra ocasión dice que los discípulos se maravillaban porque hablaba con una mujer. Entonces, en los tiempos de Jesús no era común que los hombres hablaran con las mujeres, ni no las hablaban. Muy poco, pues, nada más los de la familia. Y peor dice que era samaritana. ¿Se acuerdan del pasaje? Decía, ¿cómo Jesús habla con una mujer y luego samaritana? Dice, los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. La meditación del hermano en la mañana tocó un poco de ese punto, ¿no? Y es como nosotros, ¿no? Alguien diría, si te ven con alguien allá afuera platicando, ¿no? A lo mejor pues, tú le hablas del evangelio o haces conversación para tener una oportunidad para hablarle de Dios, ¿no? Y si alguien de nosotros que tiene la visión corta, ¿no? Va a decir, no, míralo, hermano, míralo, está hablando con fulano y todos conocemos quién es él o ella, por su actividad, por lo que hace, por lo que dice, ¿verdad? Hasta por cómo se viste, ¿no? Y entonces juzgamos al hermano por con quien está hablando, ¿no? Bueno, ¿quién tiene necesidad de sanarse? ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién está enfermo, no? En todo caso, ¿quién necesita a Dios? Pues nosotros y el que está enfermo, ¿no? Que el evangelio lo necesitamos todos, ¿no? Y allá afuera hay multitud de gente con muchas costumbres distintas que pues no debemos de juzgarlos en todo caso, ¿no? ¿Verdad? Sino llevar la verdad del evangelio a ellos, ¿no? Ahí, aquí no hay tantos, pero allá en México les dicen tribus urbanas. ¿Las han visto? ¿Sí saben qué son? Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Bueno, seguimos avanzando. Entonces este era el segundo punto, ¿no? Bueno, ya vimos cómo Jesús deja claro, ¿no? Necesitan de mí, yo voy a ir a ellos, ¿sale? Ahora, ¿por qué querían probar que él infringía la ley? Y esto tiene que ver precisamente con las cuestiones acerca de la ley. Esta porción se encuentra en el 2, versos 18 al 27, que precisamente tiene que ver con acerca de guardar el sábado, ¿no? Y algunas costumbres judías. Por ejemplo, dice que y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Sí, todos sabemos qué es el ayuno, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno en esta fila? ¿Qué? Abstención de alimentos, ¿verdad? Abstención de alimentos. Normalmente, bueno, los judíos eran bien extremos, ¿no? Se narran ayunos de días y días, ¿no? Y dice que algunos que querían ser muy santificados tenían que ayunar por lo menos 2 veces a la semana, como mínimo. Y bueno, ¿alguien aquí ayuna? ¿Practica el ayuno aquí alguien? Bueno, a lo mejor no por voluntad propia, ¿no? Pero por situaciones de la vida, el trabajo, que dices, corrí, no desayuné. ¿Sí les ha pasado? ¿Cómo se sienten a las 12? Ay, están a uno así, no, ya ni desayuné, y ya sientes una sensación acá de estrés, ¿verdad? O sea, se siente mal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la idea del ayuno era, bueno, déjenme decirles que el ayuno, ¿cómo se dice? Es bueno para el cuerpo, o sea, es bueno, porque restablece funciones y hace cosas buenas con el cuerpo físicamente, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se debe hacer? Bueno, ahí está el extremo, ¿no? ¿Qué situación había acerca de esto del ayuno? Bueno, la ley dice que solamente por la ley de Moisés, solamente había un día o 2 en el que el ayuno era ley para los judíos. Y se dan cuenta cómo de ayunar 1 o 2 veces al año los escribas y los fariseos y algunos otros religiosos estaban pasando de 1 vez o 2 al año a por lo menos 2 cada semana. ¿Es extremo o no?
Pues es demasiado extremo, ¿no? Demasiado, porque al mes ayunaban, entonces, ¿qué? ¿8 veces? Uf, más de 80 en un año, ¿no? Imagínense. Y la ley solamente establecía 2. Ahí está en Deuteronomio, luego, si quieren lo leemos, ¿no? Entonces es extremo, ¿no? Claro. Primer punto acerca de esto, ¿no? Ahora, dice acá que había también otra controversia en cuanto, en el verso 23, acerca de, dice ahí, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bueno, iban por un campo, ¿verdad? Y como el día de hoy también sucede que a veces las personas van por los campos, ¿no? Y ven un elotito y dicen, este está bueno, ¿no? Y se lo llevan, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Está bien o está mal? ¿Eh? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Es suyo? ¿Ah? Bueno, es claro, ¿no? O sea, no lo debes de, si no es tuyo, no lo debes de tomar, ¿verdad? O sea, hay un mandamiento que dice, no robarás. No es tuyo, no lo tomes, ¿no? Y sin embargo, la ley hacía sus excepciones, ¿no? Que si alguien tenía necesidad, pues podía comer, pero no podía llevarse a su casa. O sea, literal. También hay una ley también que dice incluso que si pasaba por un huerto de un viñedo, podía comer uvas, pero no podía sacar su canasta y llenarlo de uvas o llevárselas a su casa. Igual acá el de que agarra trigo y lo come. ¿Sí? Entonces, ahora en ultimado caso, pues el problema no era comer el trigo, sino que lo hacían en día sábado, en día de reposo, ¿no? Y aquí viene una situación porque la ley de Moisés no regulaba estrictamente todos los actos. Cuando digo todos los actos me refiero a todos, ¿no? Para saber cuál era trabajo y cuál no era trabajo. Ahí en Levítico me parece dice que una vez un hombre fue sorprendido juntando leña y lo llevaron delante de Moisés. Le dijeron, este hombre fue sorprendido juntando leña. ¿Saben qué le pasó? ¿Alguien sabe? ¿No? Murió apedreado porque estaba infringiendo la ley, ¿no? Pero después Jesús dice, bueno, ¿quién de vosotros que uno de esos animales cae en un pozo no va y lo saca, aunque sea día de reposo? ¿Verdad? Entonces ese no sí es trabajo, ¿verdad? Pero lo sacaban. Había muchas cosas, ¿no? O sea, era extremo a veces, ¿no? Pero bueno, vean que dice nuestro libro, dice que el Señor Jesús explica por qué sus discípulos no ayunaban. Aquí vamos a hablar del ayuno, ¿no? Primero, ya dijimos que cómo es el ayuno y qué se siente, ¿no? Y cuál era el extremo que había en los tiempos de Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué los discípulos de Jesús, que fue el cuestionamiento, por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como los discípulos de Juan y como los discípulos de los fariseos? ¿Qué dice el verso 19, capítulo 2? ¿Por qué no ayunaban? ¿Por qué? Sí, ¿no? Entonces, en tus propias palabras, ¿qué se entiende, Karen? Que Jesús estaba presente y Jesús era la causa del mayor gozo, ¿verdad? Entonces, si hay una causa de un gozo que no se puede ocultar, pues ¿cómo va a ayunar? Entonces, es totalmente contradictorio, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, pues imposible. Además de que no formaba parte de la ley. Recordemos que los judíos tenían la ley de Moisés, pero aparte de la ley de Moisés, ellos tenían otros libritos ahí que ellos mismos iban poniendo, ¿no? Donde trataban de regular, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que le daban la misma autoridad a la ley de Moisés que a las notas y libros que ellos hacían, tratando de interpretar, ¿verdad? Entonces, órale, ahí va, ¿no? Y aquí le ponían así la hojita que yo considero que cómo debe ser, aquí la metemos. Y esto pasaba en los días de Jesús, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaba? Que los discípulos no solamente no ayunaban. ¿Por qué? Porque según la ley, solamente tenían que ayunar una o dos veces al año, ¿no? Y decían, no, pero que ayunen como los discípulos de Juan. Bueno, no es necesario. Y saben que además está el esposo aquí. O sea, el mismo Jesucristo. El mismo Dios entre nosotros. ¿Podrá ayunar esa persona? Pues definitivamente pues no va a poder, ¿verdad? Tiene otra causa, tiene una causa de gozo que no va a permitir que haya sentimientos encontrados, ¿verdad? ¿Mm? Sencillamente así es. Bueno, ahí lo dice muy claro, ¿no? Pero aclara en el verso 20 y dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces aquellos días ayunarán. ¿Eso sucedió o no? Cuando Jesús fue llevado preso, pues claro que era el momento de ayunar, ¿verdad? Cuando Jesús estaba siendo juzgado, cuando Jesús estaba siendo martirizado, pues sí. Entonces ahora sería al revés, ¿no? No podría estar de gozo, sabiendo que el maestro está sufriendo. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, pues no aplica, ¿verdad? En este caso, este cuestionamiento, esto que hacían con Jesús, pues no aplicaba, ¿verdad? También dice que, bueno, ahí está la nota de la ley en Deuteronomio 23:25, alguien de la fila de Javi, que lea Deuteronomio 23:25. Dani, ¿lo tienes? A ver cómo dice. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no arrancarás hoz a la mies de tu prójimo. Ajá, aquí porque está hablando acerca de, ya pasamos a la siguiente parte, ¿no? Donde habla acerca de el trigo que agarraban y lo comían, ¿no? Es la misma situación de la uva y del trigo, ¿no? Podían tomarlo, podían comerlo, pero solo para ese momento, ¿no? No podían trabajarlo. Y bueno, ahora compáralo con el 2:23. Deuteronomio 23:25, donde aclara que no estaba mal tomar las uvas o tomar el trigo y consumirlo, ¿verdad? Aunque no fuera tuyo, ¿verdad? Ibas por el camino, tenías hambre, decías, bueno, pues aquí, y lo consumía, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo que realmente pensaban los fariseos? Bueno, ok, podrían a lo mejor pasar por alto eso, porque hay regulación en Deuteronomio, pero ¿qué era lo que no toleraban? Decía, porque lo hacen en el día de reposo, y eso para ellos era algo, pues que se salía de control, ¿no? ¿Verdad? Pero acordémonos que el día de reposo, pues no regulaba todos los actos. No, o sea, había un momento donde decías, bueno, sí, qué acto sí se puede hacer y qué acto no se puede hacer. Ya eso, ahí entraban las consideraciones de los escribas, ¿verdad? Y de algunos rabinos, que si bien es cierto que se tomaban en cuenta, eran ley de Dios. ¿Eran ley de Dios, sí o no? Pues no, ¿verdad? No eran ley de Dios. Entonces, ¿estaba infringiendo los discípulos el día de reposo? Pues no. Bueno, incluso dice que hubo una situación todavía más extrema, aquella de la cual se habla acerca del rey David, ahí en los versos 25 y 26. Dice, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? O sea, era el extremo, ¿no? También tenía hambre, a lo mejor no sabemos cómo era la persecución, porque entonces estaba siendo perseguido por Saúl, y a lo mejor, usted sabe que para un batallón, si no tiene comida, pues muere. Entonces, ¿qué dijo? Pues aquí hay unos panes. Los comió. Aunque, ¿verdad? Había una restricción en cuanto a que solamente era para los sacerdotes. Tenía que irse cambiando, por cierto, creo que cada semana se cambiaba. Pero pues lo tomó, porque pues hay esa consideración, ¿no?
de que si está en riesgo su vida, pues Dios no va a permitir que muera. Incluso se dice, los comentarios que yo estuve estudiando, dice que en toda la escritura no hay una condena a David por haber hecho esta acción, lo cual indica algo, que pues no era un acto que juzgarse, ¿verdad? Entonces, pues, trataba de pensar en algunos ejemplos, ¿no? Hay un ejemplo en la vida cotidiana donde, por ejemplo, que se le llama el robo de famélico, ¿no? Algunos lo conocen, otros no. Pero, por ejemplo, el robo de famélico es cuando alguien roba para comer. Entonces, si a ese lo llevan al juez, ¿no? Y dicen, robó una manzana y sí la está robando. Y además, pues está infringiendo la ley, ¿no? La ley civil de nosotros. Pero ¿saben qué va a hacer el juez de allá? Le va a preguntar, oye, ¿por qué robaste? No, es que tengo hambre, no, me iba yo a morir. No, pues no. No lo juzga. Y lo deja ir. Todavía existe hoy esa misma excepción a la regla, ¿no? Y bueno, pues ahí está. A veces, como los fariseos, que a rajatabla, que queremos todo, pero y la misericordia y el amor, ¿verdad? A veces pensamos que no hay, pero pues sí debe haber, ¿no? Debe haber. Y esas son cuestiones muy específicas y muy puntuales, ¿no? En este caso, ellos estaban juzgando a Jesús y lo querían señalar porque infringía la ley. Pero, ¿cuál fue la conclusión de todo esto? En el verso 27 les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de reposo en sí mismo beneficia al hombre, ¿verdad? Porque es que el hombre es afanoso y codicioso. Entonces, todos los días trabajar, ¿verdad? Y se olvida de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer los judíos en el día de reposo? Descansar, ¿no? Pero ese tiempo que lo usaban, nada más acostarse ya. Normalmente iban a las sinagogas y así, ¿verdad? Entonces, era una conexión espiritual, ¿verdad? Bueno, y sobre todo en el verso 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? Entonces, yo tengo la autoridad de decir qué se hace y qué no se hace en el día de reposo, porque yo soy el Hijo de Dios. Y más claro no podía estar, ¿verdad? Aunque lo acusaran, yo lo hice y yo digo qué se hace y qué no se hace, ¿verdad? Porque nuestro Dios es soberano. Y de hecho, cuando estudiamos acerca de la soberanía, sabemos que nuestro Dios, Jesucristo, es el único soberano al 100% en toda la existencia del universo. El hombre no es soberano al 100%. Solamente Dios es soberano en la totalidad de la palabra, ¿sí? Bien, entonces ahí está el punto, ¿no? Dice aquí nuestro libro que debemos de explicar la frase, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? El hombre como es, ¿no? Y luego, ¿por qué crees que los acusaban al Señor? ¿Por qué crees que los que acusaban al Señor callaron cuando les hizo la pregunta del verso 3, del capítulo 3, versículo 4? Entonces aquí ya saltamos a la siguiente situación. La siguiente situación es que hay un hombre que tiene la mano seca y vienen delante de Jesús y le dice, ponte en medio, con la mano seca así, levántala, ¿no? Entonces ahora ustedes, que me juzgan a mí, ahora ustedes me van a decir, ¿qué es lícito, sanar a este hombre en día de reposo? ¿O dejarlo así? A ver si es cierto, ¿no? Que definan. ¿Qué dice que hicieron? Callaron, porque no lo podían definir. Y en todo caso, ¿de qué tenían que echar mano? Para decidir. ¿De qué? ¿A qué se cobijarían? Para decir, pues, sánalo o no lo sanes. ¿Cuál sería un valor superior? Guarda la ley, no lo sanes. O ten misericordia, sánalo. ¿Qué? Bueno, pero ahí cómo se verían, ¿no?
Pues de hecho, por eso decían que Jesús entristecía porque era lo que estaban haciendo. Claro, ¿verdad? Fue evidente, ¿no? Y ellos decían, no, pues que se quede así con la mano seca. Y con tal de no dañar la ley, que se quede con la mano seca. Pero tú lo dijiste bien, que un sentir superior sería, aunque la ley en realidad tú lo puedes sanar, pero al sanarlo ellos tendrían que reconocer que Jesús tenía esa potestad. Por eso había un conflicto en su corazón. Sí, ellos tenían ese dilema fuerte, ¿no? Reconocer a Jesús como el Señor del sábado, por lo tanto reconocerlo como Hijo de Dios y con poder y autoridad de Dios. Pero como, aunque era evidente, no querían hacerlo, entonces ¿qué dijeron? Pues se queda así. Pero es el extremo de la necedad, ¿no creen? Bueno, ahí está, ¿no? Espero que eso no se traslade al tiempo moderno en algunos de nosotros, ¿no? A veces es extremo. Pero bueno, dice ahí, ¿por qué querían atribuir su poder a Satanás? Y aquí de hecho estamos siguiendo a la siguiente porción, ¿no? Dice que muchos eran sanados, o sea, había milagros a todo lo que daba, ¿no? Eran multitudes las que iban a Jesús y Jesús los sanaba, echaba fuera demonios, de todo, ¿no? De todo los sanaba y la gente iba feliz. Pero dice que en el versículo 22, dice, pero del capítulo 3, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces, esta palabra Belcebú no es tan común, ¿verdad? Pero es el nombre de un demonio, ¿sí? Y dice, no, usted tiene un demonio ahí y por eso hace estos milagros, ¿no? Otra vez, ¿no? Jesús se toma de eso para afirmar y dar convicción de lo que Él es y hace, ¿no? ¿Qué dice la lectura? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Pues ya la lógica te dice que no es, pues, ¿cómo va a funcionar así, verdad? Y sigue diciendo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Vale? Entonces, pues, si creían que Satanás tenía poder, pero al mismo tiempo creían que Satanás estaba dividido, pues ya no tenía caso hacerle frente porque ya estaba cayendo su poder, ¿no? Y bueno, verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, ¿verdad? Entonces ahí no hay, todos los pecados pueden ser perdonados, son perdonados. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Pues de hecho es sencillo de explicar, ¿no? Porque es el fundamento de la salvación, ¿no? Si tú niegas que Jesús es la salvación por su naturaleza divina y le atribuyes otra personalidad, pues ¿ese podrá ser salvo? Pues no. Incluso si digo que Jesús es un ángel, eso no puede ser salvo, porque un ángel no puede dar la salvación que solamente Cristo da. No tiene sus características, las características no las tiene en su ser. Que por ejemplo un ángel pues es creado y pues no puede dar beneficios eternos. Pero Jesús, como no es creado, cuando derrama su sangre da efectos eternos de salvación. Entonces aquel que recibe por fe el beneficio de la salvación, del lavamiento de pecados, es un beneficio eterno, porque el que murió en la cruz es eterno y da vida eterna, ¿verdad? Y alguien que no tenga esa característica, pues, que no llene esos requisitos, no puede dar el mismo beneficio. Por eso dice ahí que si tú niegas, que si tú, en todo caso dice aquí, blasfema contra el Espíritu Santo, ¿no? Pues obviamente no va a ser salvo, porque no tiene las características que otorgan la salvación, las cuales solamente se llenan en Cristo Jesús. Y porque es Dios, ¿verdad? Bueno, qué interesante está esto, ¿no? Vean, por ejemplo, acá dice que el Señor refiere varias parábolas para señalar su error. Escoge una
y explícala, ¿no? De todas estas, la más interesante que yo creo que se puede analizar es la del verso 27, ¿no? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa, ¿no? Entonces, aquí de lo que está hablando es del poder de Satanás. ¿Sí? Satanás es el hombre fuerte, ¿sale? Entonces, piensen en nosotros, ¿no? Pensemos en nosotros, ¿no? Resulta que, como ejemplo, yo lo voy a poner así, ¿no? Resulta que aquí a un ladito vive el santo, ¿no? Digamos, ¿no? Y nadie pensaría entrar a robar así nada más, ¿o sí? El santo, el luchador. Perdón. El santo, el luchador. ¿Sí? ¿Alguien pensaría entrar a robar a su casa así nada más en la noche? ¿Cualquier ladrón? Es el ladrón que tendría que hacer para decir, voy a entrar a la casa del y le voy a dar baje. Pues para empezar la pensaría 2 veces, ¿no? Y luego si realmente quisiera hacerlo, tendría que buscar a alguien más fuerte que él, ¿sí o no? Para que pudiera atarlo y una vez atado, pues sacar todo, ¿no? ¿Vale? Se dice entonces que la explicación de esta parábola es la siguiente, ¿no? Satanás es el hombre fuerte, ¿sí? Este hombre fuerte tiene bajo su dominio pues muchas cosas, entre ellas la voluntad de los hombres, ¿sí? Eso es lo que le pertenece. De hecho, cuando Satanás está con Jesús ahí en la tentación, dice, todo esto, los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se acuerdan ahí en Mateo? ¿Por qué? Porque Dios le dio potestad a Satanás sobre este mundo. Sí, o sea, Satanás está afuera y se mueve y tiene autoridad y poder sobre muchas cosas. Y sin embargo dice que si tú quieres saquear su casa, la casa de Satanás donde él habita y gobierna, necesitas a alguien más fuerte. ¿Quién es ese hombre más fuerte que va a tener a Satanás atado? Y va a venir y le va a quitar a todos esos hombres que Satanás tiene bajo su autoridad. Es Jesús, ¿verdad? O sea, la parábola está interesante, ¿no? Pero ya una vez que se hace así, dices, sí, es Jesús ese hombre fuerte que va a atar a Satanás y le puede arrebatar a esos hombres que están bajo su autoridad. Porque pues, el hombre está condenado. El hombre que es pecador esclavo es del pecado. Ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? Y pues dice que es esclavo del pecado. ¿Y quién es el que hace del origen del pecado? Pues el mismo Satanás, ¿no? ¿No? ¿Contradice a Dios? Bueno, seguimos avanzando. Explica por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Pues ya lo dijimos, ¿no? Porque en esencia, si niegas a Jesús, si niegas al Espíritu Santo, la naturaleza que Jesús revela de sí mismo, pues no va a haber salvación, ¿no? Decir que es ángel, decir que es hombre, ya no cumplen los requisitos salvadores. Entonces, pues no tiene caso, ¿no? Si yo aún digo que creo en Jesús, pero creo que Él es hombre, ¿cumplirá los requisitos salvadores? Un hombre muere por otro hombre en la cruz, ¿podrá dar perdón eterno? ¿Lavar pecados? ¿Limpiar pecados? ¿Perdonar pecados? No. ¿Un ángel? Tampoco. Aunque sea espiritual, ¿no? Tampoco. ¿No? Solamente Jesús llena esos requisitos y Jesús en su carácter de Dios, ¿sí? Bueno, dice aquí para meditar y ya vamos, pues ya vamos cerrando, ¿no? Escoge una de las cosas que aprendiste acerca del Señor Jesús en la porción de esta lección y anótala. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que digamos, esto está muy interesante acerca de Jesús, de cómo actuaba. En esta fila, Ezequiel. Pues que a pesar de que tenía adversarios, él está en otro nivel. Sí. Soberano. Y fíjate cómo todas las oportunidades, todo lo que le venía de crítica, realmente en realidad él lo usaba para afirmar y dar convicción acerca de su enseñanza, ¿no? Bueno, siguiente pregunta.
Escoge una cosa que aprendiste en esta lección y que puede aplicar a tu vida de servicio para el Señor. Ahora de este lado. Tiene que ver ahora directamente con el servicio, ¿no? Por ahí Ángel, Nico. No es difícil, ¿no? No crean que se van a equivocar, ahí corregimos, ¿no? Nada más conocer que nuestra autoridad en el cuestión de servicio, pues, no sé en términos más que integrarse, ¿no? Con todos, ¿no? Sí. Sí, porque Jesús no excluía a nadie, ¿verdad? Aunque decían, ese que es pecador, ese fariseo, mujer, incluso se le vio a Jesús hablando con prostitutas, ¿verdad? Y Jesús no excluyó a nadie. Javi. Yo pienso, pero mi punto es que mantenía el enfoque. Ajá. A pesar de que, como dices, bueno, como dices aquí, que estaba en otro nivel, Jesús, ¿no? Lo que ellos hacían ahí, su paranaya, su show, o así decirlo, pero como Jesús estaba en otro nivel, él mantenía su enfoque de servicio. Él seguía buscando a los pecadores, a los enfermos, y mantenía esa visión, no se quedaba a discutir, no le daba más largas, era tajante, se los decía Y concluía, ¿no? Y concluía y otra vez y otra vez. Sí. Fíjate que yo no lo había notado y también lo leí, no, eso no lo deduje yo, pero sí es importante porque dice que cuando Jesús estaba en el mar, dice que pidió una barca para que la multitud no se le viniera encima, ¿no? Porque pues todos querían ser sanados, ¿no? Pero otro punto también importante de este punto es que, claro que Jesús sanaba, pero ¿qué era más importante? ¿Sanar a todos de sus enfermedades materiales o predicar? Predicarles la verdad. Predicarles la verdad, ¿no? Entonces, al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Y alguien diría, bueno, pero ¿qué era más necesario? Si lo vemos llanamente, diríamos que los sane primero, ¿no? ¿Qué dirían sus amigos que ya lo bajaron? No, yo no lo bajé, que le perdonen los pecados. A que camine, ¿no? Y la multitud que lo seguía en el mar, Jesús le dijo, una barca para que no se me vengan encima. Pero la barca también le servía para predicar. Y todo el tiempo que lo principal y lo primordial siempre fue predicar. Y claro que muchos serán sanados también, ¿verdad? Eso es en cuanto al servicio. Bueno, aplicando la lección, y ya pues nada más lo vamos a leer, ¿verdad? Porque ya se nos pasó el tiempo. Vean cómo dice, ¿qué debemos hacer nosotros ante los problemas externos? Pues somos servidores y también hay problemas externos. Los 12 apóstoles fueron llamados, siguieron a su maestro y pasaron tiempo con él. En el verso 3, 13 y 14, que de hecho esta era de las funciones principales de los discípulos, era estar con Jesús. Todo el tiempo tenían que estar con Jesús. Y a veces no se cumplía, porque por ejemplo cuando Jesús los llamaba para que fueran a orar con él, ¿qué pasaba con los discípulos? Se dormían, ¿no? Y eso que eran los más cercanos. ¿Se imaginan otros que no eran tan cercanos? Pues no, ¿verdad? El llamado es ese, ¿no? Que estemos todo el tiempo en comunión. Nosotros, de igual manera, cuando nos enfrentamos a problemas externos, debemos, inciso A, tener presente que el Señor es el que nos llama y nos envía a trabajar. Y 2, seguir el ejemplo de los discípulos y cada día venir a Él y estar con Él. O sea, el trabajo del discípulo, pues claro que tiene muchas funciones, pero una de las más esenciales es la comunión con Cristo. Si no hay comunión, pues a lo mejor otros servicios, pues ya no tienen forma. ¿Sí se dan cuenta? Porque la comunión es esencial. Jesús los llamó, tenían que estar con Él, vivir con Él, porque así eran los maestros de aquellas épocas, ¿sí? Por eso los discípulos cuando vieron a Jesús y que una vez que escucharon la declaración de Juan el Bautista que les dijo, este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Bueno, le siguieron. Y dice que algunos de los discípulos, la pregunta primera que le hicieron a Jesús fue, Maestro, ¿dónde vives? ¿Por qué le preguntaron eso? Porque sabían que si lo iban a seguir, se iban a ir a vivir casi con él. Sí, vámonos con el maestro.
a su casa, a estar con Él, a habitar con Él. Y ese era su trabajo primario de discípulo, orar con Él, aprender de Él todo el tiempo. Y ya mucho tiempo después, Jesús los envía. ¿Sí están familiarizados con las lecturas? Ahí no los envía a ningún lado, todo el tiempo están con Él. Hasta ya después de muchos milagros y de mucho aprender, entonces sí, dice que los hace parejas y entonces los envía. Pero mientras no tienen otro trabajo más que estar con Él y aprender y comunión y orar. Así. Bueno, ahí está en el punto. Al final, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay muchas cosas externas que nos atacan, ¿verdad? Así como atacaron a Jesús. A veces nos juzgan, a veces, ¿verdad? Cuestionan todo lo que somos, predicamos y creemos. Pero hay que hacer lo que hizo Jesús. Aprovechar esas oportunidades para afirmar nuestras convicciones como creyentes. Que el Señor nos bendiga, hermanos.